Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Hola, sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de análisis donde pues tocaremos un tema bastante importante y además que ha estado en la agenda pública ya desde hace algunos años y que desgraciadamente pues se ha recrudecido en este sexenio. Ya compartiré aquí con estos especialistas que me acompañan este día para platicar justamente pues de esta represión social que hemos estado viviendo en Querétaro, obviamente no es algo exclusivo ni único que ha estado pasando en este sexenio. Ya tenemos aquí, por supuesto, personas que han incluso sido víctimas de esta represión, pero que se ha caracterizado en este sexenio, si me lo permiten, algo que ha hecho este gobierno. Pero bueno, primero que nada, por supuesto, saludar a quienes nos acompañan. Pues primero que nada, si se pueden presentar brevemente, saber quiénes están en esta mesa de especialistas. Si quieres empezar tú. Efraín Mendoza Zaragoza, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Efraín. También tenemos por aquí a Jerónimo. Jerónimo Sánchez Sáenz, maestro cesado hace 7 años y bueno, pues aquí andamos todavía dando lata. Perfecto. Y también, por supuesto, otro líder social muy importante. Salvador Cervantes y García, egresado de la Facultad de Ingeniería ya en los años 70. Pero aquí el único especialista es Efraín, ¿eh? Nosotros somos más bien actores vivientes. Actores vivientes de la represión. Pero también especializados en cárceles, en el sistema carcelario. Sí. Bueno, claro. Algo hay que aprender. Claro, pues justamente empezaría con ese tema, ¿no? Un poco el contexto histórico que se ha vivido en la entidad respecto a esta represión social, que como les digo, pues no es el único caso en este sexenio, ya varios, y es algo que nos ha caracterizado con los gobiernos panistas, también hay que decirlo. Entonces, platiquen un poco, ¿quién quiere empezar un poco de este contexto histórico que se ha vivido en Querétaro? Bueno, a lo mejor por antigüedad, ¿verdad? Habría que entender pues que de qué se trata desde la criminalización de la protesta social y habría que ver cómo se manejaba antes y cómo se maneja hoy, pero viene siendo lo mismo. Si recuerdan, en el 68 de las cosas que se peleaban era la desaparición del artículo 45 del Código Penal, en donde había un delito de disolución social que después desapareció. Pero de todos modos, lo que quiero decir es de que antes se inventaba lo que fuera necesario para retener o criminalizar a quien protestaba. Y ya ahora lo que se hace es aplicar, sí, efectivamente, la ley, pero al contentillo, ¿no? Y entonces hay para echar, para criminalizar con supuestos delitos que se cometen en las vías públicas o en afectación a terceros, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como un poco la diferencia, pero finalmente se está criminalizando lo que da origen, pues, que es la protesta. ¿Por qué se da la protesta? Porque hay un rezago y hay una falta de atención a la problemática y que plantean los grupos o las personas, y llega un momento en que en la desesperación se llega a la protesta y a veces pues se cometen ciertos errores que cuando la autoridad es ahora sí que entre comillas autoritaria, pues se aplica lo que se le tiene en gana, ¿no? Es más o menos lo que yo quería comentar. Y a mí me toca en los años 70, desde principios de los 70, pues como líder estudiantil, y que el movimiento estudiantil fue un poco conectándose con otros sectores de la sociedad, y es en donde ya no les gustó mucho, ¿no? Tanto a las autoridades universitarias como a las autoridades de aquel entonces. Y entonces viene, a raíz de nuestras protestas, pues una serie de acciones
secuestro inclusive, porque en un momento no había ni orden de aprehensión y nos secuestran y nos desaparecen de un día para otro, ¿no? Y aparecemos en México, en la Procuraduría, etcétera, ¿no? Pero pues es lo que es lo que me toca a mí en los 70s. Perfecto. Jerónimo, platícanos un poco. A mí me gustaría primero plantear algo que creo es importante. La represión es un mecanismo de control social. Y entonces los movimientos sociales, como expresión de la sociedad que aspira o que pretende resolver problemáticas concretas, pues plantea el mecanismo de la lucha social es un poco para ir aspirando a tener mejores condiciones de vida en todos los sentidos. Cualquier sector de la población tiene aspiraciones por tener mejores condiciones de vida. Y quien gobierna puede mirar a los movimientos sociales de una manera o de otra. Los que miran a los movimientos sociales como una amenaza, como una cuestión de efectivamente estar cuestionando, estar exigiendo, o sea, esos gobiernos miran a los movimientos como si fueran enemigos de su política y de su hacer. Y ante eso, pues es implementar, criminalizar, reprimir, ahorcar, cerrar puertas, no tener contacto con esto. Y entonces es una política de derecha totalmente. Porque hay otra visión de gobiernos que ven a los movimientos sociales como el alimento, para poder retomar desde ahí, para proyectar, para que el gobierno, resumiendo las necesidades, las inquietudes, diagnostica qué es lo que se tiene que hacer y entonces desde ahí perfila una serie de acciones y de políticas de gobierno que pueden ayudar a ir resolviendo las contradicciones necesarias, cotidianas que la gente vive. Ahorita, para llegar acá, estuvo sabroso o sea, es un caos esta ciudad ahora. Entonces dices, si tú dices eso, para el gobierno de derecha, pues estás incurriendo en una bronca para ellos y entonces hay que buscarle la tipificación, ¿no?, de delito político, ¿no? Y entonces vemos cómo lo sancionamos. Yo creo que entonces los movimientos sociales, como expresiones de la sociedad viva, que plantea la posibilidad de ir accediendo a mejores condiciones de vida, pues los gobiernos de derecha lo ven como una amenaza. Y los gobiernos de izquierda lo ven como una posibilidad de allegarse a las herramientas y las políticas para poder dar alternativas. Yo creo que son las visiones, ¿no? Y a nosotros nos ha tocado en Querétaro bailar con la más fea, pues. O sea, tú dices algo y ya te están criminalizando, ¿no? Hoy, ahora precisamente, está viendo como dice Andrés Manuel Pasquín, ¿no?, de alguien que yo creo que le pagan ahí en Gobernación, no sé dónde, y ya por el hecho de estar en el movimiento social, las organizaciones sociales, ahora que estamos coordinando 3 grandes organizaciones en Querétaro, hemos decidido estar en las plazas todos los viernes para darle seguimiento a una serie de planteamientos que hicimos el 20 de noviembre. Y ahora, ya ayer, empezaron a repartir los compañeros, me mandaron, mira lo que dicen de ti. Me tienen ahí tirado, encuerado, cuando me pegaron ahí en la plaza, me hicieron, por estar dando un curso de derechos humanos a los indígenas, ¿no?, a las compañeras que andan correteando a los inspectores día a día. Entonces me atreví a darles un curso ahí en la plaza, porque es donde están, de alguna manera. Y sale esa foto ahí, me tienen encueradito, todo tranqueado, y a partir de ahí dicen que miren aquí otra vez, la burra al trigo, anda haciendo esto, o sea, lo ven a uno como una amenaza. Los gobiernos de derecha no tienen la capacidad ni la sensibilidad de ir a buscar, algo está pasando, hay que ir a ver en qué pueden ayudar y demás. Pero no, parece ser que están al revés los compas, ¿no? Entonces yo creo que los movimientos sociales
Es una necesidad histórica, es el movimiento de la sociedad viva que expresa y que plantea sus inquietudes y necesidades. Y no la van a poder parar con represión y con cárcel, ni mucho menos, ¿no? O sea, aquí andamos todavía. Claro. Efraín, ¿tú qué nos puedes decir? Mira, de entrada yo creo que en una sociedad que se rige, al menos en lo formal, en lo jurídico, por los valores de la convivencia democrática, oponerse y protestar, movilizar, tendría que ser parte de la rutina democrática, de la normalidad. Tendría que ser parte de la esencia de la convivencia. ¿Por qué? Porque la convivencia no es una armonía romántica. La sociedad es un conjunto donde hay intereses contrapuestos, incluso antagónicos, y la sociedad tiene derecho a procesarlos. Un segundo punto es que en Querétaro la oposición y el malestar social se encuadran en el Código Penal, ¿sí? Se les da un tratamiento con criterios policíacos. Esa ha sido la marca del Partido Acción Nacional, ¿sí? Y esto proviene desde la mismísima alternancia. Aquí Jerónimo pues es testimonio vivo de esto en 1998, ¿sí? Y tercero, al PAN se le ha olvidado de dónde viene. Se le ha olvidado que también fue oposición. Se le ha olvidado que también empleó la protesta social como mecanismo para empujar su agenda y hacerse del poder. Domina, en mi opinión, una visión patronal por parte de los gobiernos. Y si me permiten, solamente para encuadrar este concepto de la criminalización de la lucha social, yo me remitiría a un antecedente fundamental. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la liberación de Ignacio del Valle y 11 líderes de un movimiento que se opuso a la construcción del aeropuerto, ¿sí? En el Estado de México. Aquí lo interesante fue que tuvieron que pasar 4 años en la cárcel para que se estableciera una sentencia que ordenaba la liberación de esas 12 personas. Y la argumentación que dio el ministro ponente, Juan N. Silva, me parece que deja con mucha precisión encuadrado este tema, ¿sí? En aquel momento la gran discusión que vivíamos era la ley o los machetes, ¿sí? Acá diríamos la calle o aguántense, pórtense bien, ¿sí? La ley o los machetes. Y si revisamos esa sentencia, vamos a ver que el ministro Silva encontró un punto de conciliación entre la ley y los machetes. La ley, pero también los machetes. Es decir, los machetes llegaron a ser el símbolo de esa lucha que mostraba la resistencia de esos pueblos para que sus tierras no les fueran quitadas. ¿Qué es lo que dijo en aquel momento el ministro? Y lo traigo aquí anotado para usar los términos directos. Dice, para acusar a los líderes sociales, la Procuraduría usó pruebas ilícitas. Sus acusadores partieron de premisas falsas y endebles, lo dice el ministro ponente de esta sentencia. Hubo desmesura y desproporción en la reacción del Estado, que inconstitucionalmente usó su maquinaria para acallar y menguar la fuerza de una organización que tiene todo el derecho de oponerse, al tiempo que se estableció que el caso debía ser abordado y entendido en un contexto político-social de presión a las autoridades. Es decir, por supuesto que la protesta debe ser respetada y debe ser atendida. Los grupos, cuando se ven desbordados y no hay una respuesta institucional a sus demandas, pues tienen que alterar el tráfico. Acá deberíamos estar molestos porque quien lo ha alterado el tráfico aquí es la propia autoridad, ¿sí? Pero no vaya a salir algún líder social a la calle porque inmediatamente viénese todo el alud de señalamientos, ¿sí? Empiezan a decir que hay allí fines políticos, que hay allí distorsión, que hay manipulación y demás, que son gradaciones de la criminalización de la protesta social. Claro, ¿no? Y bien lo decían, lo comentaban en varias de sus intervenciones, ¿no? Es como un miedo que tiene el gobierno al movimiento social cuando debería de ser
pues como hicieron un aliciente, ¿no? De hacer mejor, de escuchar mejor al pueblo sobre sus necesidades y lo que están buscando. Platíquenos un poco qué ha pasado en Querétaro. Ya nos contabas un poco lo del 68. También, pues quien tiene memoria histórica en Querétaro conoce tu caso, Jerónimo, pero para quien no tenga, pues estas referencias, ¿qué es lo que ha pasado en Querétaro? ¿Cómo se ha reprimido a la protesta social desde, y les digo, pues desde hace décadas, no solo ahora? Ahora con Curi yo lo veo un poco más recrudecido, pero no significa que no haya sucedido antes, ¿no? Sí, yo me regreso a los años 70, gobernaba el PRI, pero ya el PRI había sufrido un proceso de derechización, al grado de que pues ahorita están totalmente mimetizados, ¿no? El PRI y el PAN son totalmente de derecha por estas actitudes que tienen precisamente los grupos de derecha, y la clase de PAN, que es la que llegó a estas alturas, es la peor, porque también había varios PANes. Yo inclusive llegué a invitación de Rafael Puga, que era el líder medio eterno del PAN en aquellos tiempos, a ir a asambleas del PAN a nivel nacional. Por supuesto que rompí cuando decidieron no llevar candidato, ¿no? Siguiendo las instrucciones creo que en el tiempo de, después de Echeverría, siguió López Portillo. Creo que López Portillo fue el que se fue libre, solo. ¿no? Solo. Hasta el PAN le hizo el juego, ¿no? Pero había cosas que eran rescatables, por eso yo también tenía buenas relaciones con la gente del PAN, porque una de sus luchas que tenían era la democracia, y esa pues totalmente se ha perdido. Y de las cosas que pasaban en aquel entonces, porque sí tiene sus diferencias, pero al final de cuentas es lo mismo, ni se mencionaba este término de la criminalización de la protesta social, pero sí existía. Entonces, en aquel entonces, pues se inventaba, ¿no? Era clásico que si querían detener a alguien, pues o le echaban unos carrujos, unos paquetes de marihuana y ya decían, se le encontró con marihuana, y ya había una justificación de detención. Crimen es un delito grave, entonces para que sea grave, pues tenía que ser de ese tipo, o la acumulación que hacen ahora, ¿no? Para que se convierta en crimen y pueda tener detención, porque también un delito que no es grave, pues puede no ser sujeto de detención. Y otra cosa, por lo que comentó Sergio del Pasquín, también había y hay un manejo de los medios, de comunicación o de manipulación, como les dice Andrés Manuel, ¿no? Cualquier asunto, por ejemplo, de los estudiantes que protestaban por el aumento de la tarifa del transporte, por decir algo, sí lo cubrían el Diario y el Noticias, que eran los únicos dos periódicos que había aquí, pero lo cubrían en la nota roja y tergiversaban, pues, el hecho, anduvieron en las calles y no dejaban pasar a los... O sea, es la manipulación que hacen los medios de comunicación para criminalizar un acto que pues podía... Si era político, pues tendría que estar en la primera plana, ¿no? En la página política, pero no. Entonces, ese manejo, inclusive hubo una tesis de un compañero que participó con nosotros, de Jiménez Esquivel, una tesis de comunicación en la Ibero, y en donde analiza muy bien ese aspecto de la manipulación de los medios con respecto al movimiento. Concretamente tomó como ejemplo el movimiento de los 70s de nosotros, que, como decía yo, en un principio fue estudiantil, pero es pues es el manejo de los medios, ¿no? Y nosotros nos vimos obligados a crear nuestro propio medio, y es de allí donde surge un periodiquito que se llamó Voz Crítica, y que después eso, no porque nosotros se lo hayamos puesto, sino pues ya un poco con el tiempo se conoció como el movimiento Voz Crítica. Por eso algunos ubican el movimiento Voz Crítica, ¿no? Pero es porque tenía un periodiquito que
que tuvimos que sacar para poder sacar lo que nosotros queríamos, y no lo que los medios tenían. Y lo digo porque finalmente estamos aquí en la universidad y en la Facultad de Ciencias Políticas, y donde hay ya una carrera de comunicación, pero aquel entonces no la había. Y que el periodiquito, por cierto, sacó en un momento hasta el primer lugar nacional de periodismo estudiantil, pero eso le costó inclusive el puesto al delegado del INJUVE aquí en Querétaro, ¿no? Y ya después nos tuvo que dar el estatal, y en el nacional pues nos dan el que está mucho más allá de las políticas aquí internas, y nos dan ese premio, ¿no? Pero bueno, ese es como anecdotario. Perfecto. Tu caso, Jerónimo, platícanos un poco. No ha sido este último caso que nos contabas de cuando estabas dando clases, pues no es el único, ¿no? Ya ha sido, como dice Efraín, desde los 90s. Sí. ¿Y cómo ha sido este aparato? A ti te ha tocado básicamente también PRI, PAN. Platícanos un poco. Bueno, nosotros, yo creo que la acción represiva y de intolerancia, de prepotencia, en los gobiernos panistas es evidente, es la marca, ¿no? La cerrazón a atender y escuchar siquiera las necesidades sociales, a los grupos a los que están de alguna manera cuestionando, diciendo las necesidades, pues se les cuestiona severamente. Nosotros empezamos como movimientos sociales pues desde que estaba el PRI. Nosotros en Maxey la construimos en 1985. Recién cumplimos 38 años. Y desde aquel movimiento, una colonia que se construye con una visión de autoconstrucción, autogestionaria de alguna manera, aunque también recibimos apoyo de FONAPO, para poder tener un crédito para comprar la tierra y organizar los servicios. Pero la comunidad Maxey nace como una búsqueda de alternativa de los propios grupos para no caer en la cuestión de pues que todos nos hagan las constructoras y que nos vendan todo, ¿no? Nosotros decíamos, vamos comprando la tierra y vamos viendo entre nosotros cómo le hacemos. Y de ahí surge una experiencia interesante que se empieza a desarrollar en otros grupos, sobre todo en la zona indígena, en donde ya la ruta es la autoconstrucción. Y hemos demostrado con proyectos de vivienda que lo que hace una constructora, nosotros hacemos el doble y más con los mismos recursos, en cuanto a construcción y de mejoría y de calidad y demás. Y pues es el esfuerzo de los compañeros. Eso lo hemos demostrado ya con proyectos. Pero cuando tú haces eso, parece ser que tocas intereses y el Estado también empieza un poco a cuestionar o a cerrar puertas. Y entonces tienes que buscar puertas de gestión para poder generar esos proyectos. Nosotros empezamos con los movimientos de vivienda en Maxey. Después de ahí nos llevaron o sea, en Maxey hay familias indígenas, ñañús, que lo recuerdan mucho por sus formas y maneras de cómo conseguir los documentos. De un día para otro llegaban con todos los documentos. Cambiaron algunas cuestiones de nombres y demás, y lo cambiaban de volada. O sea, era gente que le entró al proyecto y lo generó. De ahí, cuando vieron los procesos organizativos, nos invitaron, obviamente, a las comunidades para ir a ayudarles a organizar los procesos. Y así fue. Fuimos acumulando cierta fuerza, pero cuando entra el PAN, pues se viene toda la caballería encima, ¿no? Todo el aparato jurídico buscando la manera de reprimir. Claro, también hay una motivación política, ¿no? que logra eso. Recuerden ustedes que en 1994 nace el movimiento zapatista. En Chiapas hay un levantamiento. Y bueno, las organizaciones en el país, muchos de nosotros simpatizamos con la lucha de los compañeros, no por la lucha armada, sino por el cuestionamiento que hacía el zapatismo, y hacía planteamientos muy interesantes, ¿no? De democracia participativa, de construcción desde abajo, desde el piso abajo y a la izquierda, construir la comunidad, construir la base comunitaria que necesita este país, ¿no? Y generarle la posibilidad a la gente que ellos fueran los actores fundamentales de ir construyendo la patria que necesitamos, ¿no? Me parece que los zapatistas han sido excelentes constructores
de rutas alternativas para la salud, la educación, la vivienda, la producción, la cultura, el deporte, o sea, todo. Prácticamente están buscando la forma de... Nosotros simpatizamos con eso, claro que sí, porque nosotros decimos que no somos objetos, somos sujetos. Sujetos ciudadanos, sujetos colectivos, sujetos que en un proceso de organización podemos construir muchas cosas. Podemos resolver las soluciones a la problemática siempre y cuando el gobierno coopere. Pero como eso no estaba en la mira de los panistas, obviamente buscaron la manera de... Nos golpean prácticamente en el 98, nos encierran. ¿Bajo qué delito era en ese entonces? Bueno, pues lo que tiene el código, pues, en la cuestión política. Motín agravado, ¿no? Ya me han levantado motín agravado creo que varias veces, ¿no? En aquella era motín, resistencia a particulares, todo ese rollo que tiene que ver con que la ciudadanía esté cuestionando a la autoridad. Y bueno, lo ponen ahí en el código penal para poder tener los elementos. Pero son cuestiones políticas totalmente, ¿no? Entonces, nos encierran 6 años plenos y 3 en semilibertad, mientras se iba el otro gobierno para tenernos controlados y demás. Y prácticamente... ¿Fue en el sexenio de Ignacio Loyola? Ese primer gobierno panista fue... O sea, es más, ellos por ahí supimos en gobernación a nivel nacional, nos pasaron algunos datos ahí de que pues en Querétaro la crítica que hacían los priistas al relevo, pues es que había organizaciones como el FIOS, en aquel entonces nosotros éramos FIOS, Frente Independiente de Organizaciones Sociales, organizaciones zapatistas después con Z, cuando surge el zapatismo, y entonces con eso prácticamente esos son revoltosos, son extremosos y demás. Entonces prácticamente en el 98 pues se da un golpe muy fuerte a las organizaciones sociales y hay la cuestión de después de 12 años salimos absueltos de todo aquel bronconón, ¿no? Y de todos los delitos que nos han, porque ha habido 3, 4 veces más que me han llevado al penal, 1 o 2 semanas otra, otro 2, 3 días, otro 1 día, en fin, varias veces, y hemos demostrado en todos que hemos salido absueltos, ¿no? Entonces esto un poco como muestra de que si hay protesta y hay movimiento, la derecha gobernante pues ve como el exterminio, como la manera de apagar esos movimientos, en vez de buscar cómo resolver y cómo ayudar, ¿no? Tú no has sido el único. ¿Cuántos presos políticos se han contabilizado en Querétaro? Híjole, yo creo que... ¿Tú tendrás el dato? Pues mira, yo creo que habría que agregar, por ejemplo, a Rubén Díaz Orozco. Rubén Díaz, claro. Líder del movimiento barzonista, de los deudores, famoso error de diciembre, se desata una crisis, entonces en 95, pues vemos una efervescencia en la clase media que tiene que enfrentar deudas estratosféricas. Y esto lleva a que Rubén Díaz pase en la cárcel prácticamente 18 años. Y bueno, pues esto te habla de que cuando regresa, pues vuelve, pero con la salud muy mermada, ya con su familia también mermada. Y bueno, ahí está el caso. Antes de esto también hay que registrar el caso de cómo fue resuelto, cómo fue enfocado una protesta laboral en San Juan del Río en los años 80, cuando fue paralizada la planta Kimberly-Clark, ¿sí? Y como una forma de presionar para el levantamiento de la huelga, se levantó a uno de los líderes de ese sindicato, Arnulfo Córdoba Lustre, que por muchos años fue el único caso que aparecía en Querétaro como un desaparecido político. Después hay versiones de que le fue privado de la vida. Entonces son casos que sí, hay que encuadrarlos en esta manera de abordar, que lo dice muy bien Sergio. En lugar de ocuparse del problema que produce la protesta, se ocupan de castigar a los que protestan. En el caso de Sergio es muy claro, porque después cuando vino la protesta por la reforma educativa de 2015, ¿qué es lo que hacen? Cerca de 150 profesores protestan y solamente
quedan pendientes de ser reincorporados 4 profesores. Vamos a una pausa y en un momento regresamos.